Buenas tardes, vamos a comenzar nuestra plática en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la en la vida y y en la muerte, ampáranos, ampáranos, Gran Señora. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos viendo en qué consistió la Mariología posterior al Concilio Vaticano II. Y ayer veíamos que la Mariología de René Laurentin se fundamenta en los carismas, en descubrir cuál es el carisma de la Iglesia y ir comparando esos carismas de la Iglesia con la imagen de la Virgen Santísima. Esto dio pie a que en el Concilio Vaticano II se destacaran las características de la Virgen María. Así lo dice el profesor de Fiores en este texto, en la página 384. Dice así: en el Concilio Vaticano II y detrás de la quinta de las comisiones se representan dos tendencias, una de ellas anclada a las corrientes de la renovación, el esquema autónomo distribuido en el concilio el 23 de noviembre de 1962, que representa una mariología magisterial, es decir, el texto y las notas hacen referencia 117 veces a los papas, 57 veces a la Biblia y 30 veces a los padres de la Iglesia. Este texto es sometido a revisión por 13 obispos franceses, quienes consideran que es un texto que tiene demasiados elementos jurídicos, que es demasiado racional y occidentalista. Para otros miembros del episcopado reunido en Roma, en el Vaticano, el esquema es demasiado dogmático y apologético, insuficientemente pastoral y con algunas lagunas cristológicas, teocéntricas, bíblicas, eclesiológicas y ecuménicas. De modo pues que se trata de un esquema que fue criticado desde muchos puntos de vista. Los obispos alemanes proponen que el esquema mariano se integre en la constitución de la Iglesia. La propuesta obtiene una ventaja en la votación que se llevó a cabo el 29 de octubre de 1963. En esa sesión se invita a los padres conciliares a que respondan a una pregunta. Agrada que el esquema acerca de la bienaventurada Virgen, Madre de la Iglesia, se adapte para convertirse en el capítulo 6 del esquema de Eclesia. Los resultados de la votación fueron de 2.193 votantes, la mayoría 1.097. Votos favorables fueron 1.114 en contra de 1.074. De modo pues que son favorables a que se inserte el capítulo 6 de la Virgen, que se inserte en el tratado de Eclesia. Es decir, hubo una diferencia de 17 votos entre los obispos reunidos en el Vaticano, y por esa diferencia de 7 votos se incrustó, se puso el esquema de la Virgen María dentro del esquema de Eclesia. Luego, son favorables a la inserción por una diferencia de 17 votos. En relación con la corriente contraria,
la diferencia es de 40 votos. Es decir, 5 son favorables a la inserción y en relación con la corriente contraria, la diferencia es de 40 votos. Esta votación es considerada como un giro histórico y es el origen de una divergencia espiritual entre los padres de la Iglesia, porque con esa votación el concilio cambió la ruta que había elegido y adoptó una postura mariológica dentro de una postura bíblica e histórico-salvífica. Así pues, el nuevo texto preparado por Monseñor Phillips en colaboración con Monseñor Balich fue sometido a votación durante el periodo tercero del Concilio Vaticano II, el 29 de octubre de 1964. Y en esa sesión de octubre del 64 resultó aprobado, aunque a condición de introducir muchas modificaciones. Había de los votantes 2.091, de los cuales pedían que se introdujera alguna modificación, eran 521 los que pedían que se introdujeran modificaciones en ese texto, y votos nulos, solo fue un voto nulo. Después de las enmiendas introducidas en ese esquema por la Comisión Doctrinal, el capítulo fue aceptado el 19 de noviembre por 2.096 votos a favor, 23 votos en contra, y la votación final del 21 de noviembre de 1964 se obtuvieron 2.151 votos a favor y únicamente 5 votos en contra. Por tanto, se restableció la unidad de la votación entre los padres conciliares. El texto de Beata, es decir, el capítulo 8 de la Lumen Gentium, habla de la figura histórico-salvífica de la Virgen. Es decir, que María queda inserta en el misterio de Cristo y de la Iglesia y también en el misterio de la salvación. Así lo dice el número 52 de la Lumen Gentium, que María queda inserta en el misterio de Cristo y de la Iglesia y en el divino misterio de la salvación, que fue una gran aportación la del Vaticano II, porque hasta antes pues había habido otros intentos, pero nunca se llegó a este que se logró en la votación del Vaticano II el 19 de noviembre de 1964, en donde se inserta el esquema que se había formulado de la Virgen María, se inserta en el misterio de Cristo y de la Iglesia para quedar como actualmente lo encontramos en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, números 52 al 69. Y entonces, este texto de la Lumen Gentium fue adoptado como el plan divino de salvación, el plan revelado por Dios, el plan realizado en el tiempo, por medio del cual María quedó en el signo, dentro del signo de la historia de la salvación, puesto que fue incluido el texto de la Virgen María, incluido en el texto de la Constitución sobre la Iglesia. Así pues, el perfil del capítulo 8 de la Lumen Gentium representa un punto que pone fin a una forma particular de cultivar la mariología que consistía en denominarse postridentina y que se caracteriza por la obsesión en acumular privilegios de Nuestra Señora y privilegios episcopales. Luego, el cardenal Koenig le pidió a la comisión
que preparara un nuevo esbozo, un nuevo esquema sobre la Virgen. Eso ocurrió del 9 al 10 de noviembre de 1963. Pero el 18 de noviembre de ese año del 63, la comisión encarga al mismo padre Phillips y a Balich que redacten un texto de consenso que obtenga el apoyo de los dos partidarios, de las dos corrientes de partidarios. Después del fracaso de una reunión de 10 expertos celebrada en la Casa Santa Marta el 25 de noviembre de 1963, los dos teólogos, Philip y Balich, llevaron a feliz término la labor que se les había encomendado. Y así formularon la quinta redacción, elaborada por Phillips, con las observaciones de Balich, y fue presentada esa nueva versión a la subcomisión el 2 de febrero de 1964. Lumen Gentium es el título del primer esquema de la Virgen Madre de la Iglesia, y la Comisión Teológica del 14 de marzo del 64 se le presentó ese esquema en donde los participantes de la Comisión Teológica aportaron algunas mejoras en las sesiones de marzo y junio de 1964. Las dos últimas redacciones fueron impresas en el verano del 64 con un nuevo título, de Beata Maria Virgine de Ipara in Mystero Christi et Ecclesiae, es decir, el tratado de la Virgen María, Madre de Dios, dentro del misterio de Cristo y de la Iglesia. Así encontramos que en este texto, al concluirse las discusiones, se volvió a contemplar a María desde la Biblia. El concilio situó la figura de María y su mensaje en el terreno de la historia de la salvación. Y así la rescataron los padres conciliares, rescataron a la Virgen Santísima de la tierra de nadie en que la habían puesto las teologías especulativas. Y así los padres conciliares le devolvieron a la Mariología la relación con las demás ciencias de la teología, con los demás elementos de la fe, con gran provecho tanto para la Mariología como para las demás ciencias. Así, en esta intervención del Concilio Vaticano II, se decreta la autonomía de la Virgen y se reintegra la reflexión sobre María en el ámbito histórico salvífico. Pero el deseado reingreso de la Mariología a la teología no se produjo sino en una pequeñísima medida. Durante el periodo postconciliar, entre 1964 y 1989, se contaron al menos 41 tratados de Mariología, que iban cada uno por su cuenta, sin tomar en cuenta gran cosa lo que se había promulgado en el Concilio Vaticano II, en este capítulo octavo de la Lumen Gentium. Por tanto, en el contexto más amplio de la cristología y la eclesiología, la Mariología se introdujo de una manera orgánica, y en los manuales posteriores al Concilio Vaticano II se ven algunas carencias. Algunos adoptan la metodología recomendada por el concilio, y algunos de ellos insertan la Mariología dentro de la teología y la encuadran en algunas de las disciplinas teológicas, y todo
esos tratados de Mariología después del Concilio Vaticano II integran la Mariología dentro de los demás tratados teológicos. Rahner propone otro esquema de Mariología que se llama el curso fundamental sobre la fe. Y en este esquema de reflexión mariana, el teólogo Karl Rahner propone la sección del cristianismo en donde dedica 2 páginas y media a los nuevos dogmas marianos. En este contexto, Karl Rahner, el autor de ese esquema propuesto después del Vaticano II, se preocupa por mostrar cómo los avances de la teología dogmática respecto de la Virgen María, es decir, los 4 dogmas, virginidad perpetua, maternidad divina, inmaculada concepción y asunción a los cielos, esos 4 dogmas no contradicen la sustancia de la propia fe. Con una perspectiva positiva, Karl Rahner aplica a las recientes definiciones de Mariología el postulado de presentar cada proposición particular de la Mariología en coherencia con todo el ámbito de la fe, con todo el ámbito de la teología. Es decir, que se relacionó este trabajo de Karl Rahner. En este trabajo de Karl Rahner se relacionó a la Virgen Santísima con todos los demás aspectos de la teología. Este documento de Karl Rahner se llama Curso Fundamental sobre la Fe. Y ahí se integra la Mariología en relación con todas las demás ramas de la teología. Así, encontramos que en el ámbito de la eclesiología, la primera reflexión teológica postconciliar hace que los tratados de eclesiología se deslinde, se desatienda de la doctrina patrística. ¿Por qué? Pues porque se trataba de ofrecer una renovada doctrina acerca de la eclesiología y por tanto en esos primeros tratados de eclesiología, la doctrina patrística se vio ausente porque se pretendía establecer una eclesiología autónoma. Algo así sucedió también con el capítulo 8 de la Lumen Gentium acerca de la Virgen María como tipo de la Iglesia. En esta circunstancia de pretender hacer un tratado autónomo de la Virgen María que no tuviera grandes relaciones con la patrística, con la eclesiología, con la cristología, se empobreció el concepto de la iglesia porque se le privó de la imagen que la representa, es decir, la Virgen María. Es decir, que en esos tratados posteriores al Concilio Vaticano II, haciendo que se exagerara el deseo de presentar a la Virgen Santísima el tratado de Mariología de una manera autónoma en relación con los demás tratados de la teología, se hicieron esos tratados, pero se presentó una visión disminuida de la Virgen Santísima, puesto que se le privó de las relaciones con las otras áreas de la teología. Así dice el profesor de Fiores que en el ámbito eclesiológico, la reflexión postconciliar exageró las cosas hasta el punto de hacer que la Virgen no tuviera relación con las doctrinas de los padres de la Iglesia, de modo pues que la omisión de no haber querido relacionar a la Virgen María con los padres de la Iglesia en esos tratados subsiguientes a la Lumen Gentium, posteriores al Vaticano II, pues encontramos una
limitación, una reducción, un debilitamiento de la Mariología. Así lo dice el profesor de Fiores, porque dice que estos tratados de Mariología posteriores al Vaticano II, en donde se presenta de una manera autónoma a la Virgen María, son tratados en donde se mutila gravemente la materia de la Mariología y queda huérfana de la dimensión eclesial, y así corre el peligro de quedar la Mariología reducida a un capítulo marginal e inorgánico de la teología. Así, después del Vaticano II, se vio la necesidad de establecer un estrecho vínculo entre la Iglesia y la Virgen María. Y eso quedó plasmado en el Congreso Internacional de Teología celebrado en Roma en 1966, es decir, 2 años después de que se redactó la Lumen Gentium. En ese Congreso Internacional de Teología, celebrado en Roma 2 años después del Concilio Vaticano II, Otto Semmelroth señaló que la presencia de María como ejemplo, como ejemplar, como tipo de la Iglesia, evitaba que se cayera en 2 desviaciones de la doctrina eclesiológica. Evitaba que se cayera en el misticismo, que identifica a la Iglesia con el mismo Cristo, y evitó también que se cayera en la doctrina del naturalismo, que hace que se asemeje la Iglesia con cualquier otra institución, olvidando que la Iglesia es una criatura de Cristo, es decir, que fue fundada por Cristo. En cambio, después del Concilio Vaticano II se corría ese riesgo de que los tratados de Mariología cayeran en cualquiera de esos 2 extremos. Por una parte, el naturalismo y por otra parte, el misticismo. Mientras que la inmensa mayoría de los autores de la teología posteriores al Vaticano II hacen caso omiso de que Jesús sea hijo de María, el autor Bordoni observa que el hecho de que la Mariología y la Cristología estén tan implicadas hace que las 2 se beneficien mutuamente. Y lo cierto es que un examen de las cristologías posteriores al Vaticano II muestran de dónde se da la máxima densidad cristológica, y que allí donde hay máxima densidad cristológica también se da la máxima densidad mariológica y viceversa. De modo pues que los tratados de Mariología que tuvieran la relación entre Cristo y María, que se formularon después del Vaticano II, iban a ser los que mejor iban a promover el éxito de la Mariología, porque en la medida en que se procurara el estudio de la Cristología en relación con la Mariología, se iban a beneficiar las 2 áreas teológicas de la Mariología y de la Cristología. Así lo deja ver este autor del que propone de Fiores este párrafo acerca de cómo se evitaron esos 2 riesgos, el misticismo y el naturalismo. Este autor, del cual el profesor de Fiores dice que se llama Bordoni, Bordoni hace señalar que la Mariología va a tener mayor éxito en la medida en que se correlacione con la Cristología, que fue lo que hicieron después los tratados teológicos posteriores al Vaticano, a la proclamación de la Constitución dogmática sobre la Iglesia en 1964. Esta orientación teológica de la Mariología, es decir, el estudio de la Virgen María,
desde el punto de vista de Cristo y desde el punto de vista de la Iglesia, se llevó hasta su extremo más elevado con la obra del profesor Arístide Serra, cuando escribió el artículo del nuevo diccionario de Mariología, que se publicó en el año 2001. En ese artículo de la voz María, Mariología, publicada en el año 2001 en el diccionario de Mariología, encontramos la referencia fundamental posterior al Vaticano II acerca de la síntesis a la que llegaron los tratados de Mariología que estudiaron la relación de la Virgen María con la Cristología y con la misma eclesiología. De modo pues que ese fue el punto clave de la experiencia posterior al Concilio Vaticano II, a la Lumen Gentium, promulgada el 21 de noviembre de 1964, de la que derivaron esos otros estudios y de los que el profesor de Fiores nos propone aquí, el de Arístide Serra, en el nuevo diccionario de Mariología, publicado en el 2001. Es decir, si el Concilio Vaticano II propuso el esquema de eclesia en la Constitución dogmática Lumen Gentium, el profesor Arístide Serra lleva a la plenitud las reflexiones de los padres conciliares de 1964 al publicar Serra el diccionario de Mariología, en donde habla de esa relación que tiene la Virgen María con la Cristología y con la eclesiología. Y por ello, este artículo del profesor Serra, Arístide, es un documento fundamental para comprender hasta qué punto llegó la Mariología del Concilio Vaticano II en su relación con la Cristología y con la eclesiología. Después del Concilio Vaticano II, la trayectoria histórico-salvífica es seguida por Jean Galot en los primeros capítulos de su obra María, la mujer en la obra de la salvación, que fue publicado en 1984. El autor, Jean Galot, sitúa a la Virgen en el horizonte de la alianza de Abraham. Sin embargo, Galot abandonó esa postura y prefiere seguir un itinerario más doctrinal y adoptar como objetivo en su Mariología los aspectos de la verdad revelada acerca de la Virgen María. Es decir, que a Jean Galot le interesa también renovar su tratado de Mariología desde el punto de vista de la verdad revelada en la Sagrada Escritura, pero que se refiere a Santa María como integrante de la historia de la salvación. El profesor de Fiores, después de tratar el artículo de Serra en el diccionario de Mariología y de hablarnos del libro de Jean Galot, que proponen la Mariología renovada posterior al Vaticano II, también habla del profesor Ignacio de la Poterie, quien en su tratado María en el misterio de la alianza afirma que una adquisición muy importante de la exégesis, es decir, de la interpretación teológica de la Mariología, consiste en haber sacado a la luz que el misterio de María constituye la síntesis de toda la revelación sobre el pueblo de Dios, sobre todo lo que Dios quiso
realizar en favor de su pueblo. Es decir, que después del Vaticano II, este autor, Ignacio de la Poterie, llega a la conclusión de que toda explicación teológica relativa a la Virgen María debe estar constituida a partir de la reflexión que el pueblo de Dios merece desde el punto de vista de la revelación de la Sagrada Escritura como historia de la salvación. Y sobre todo porque Dios ha querido que la Virgen Santísima fuese la expresión más elevada de la salvación que Dios otorgó a su pueblo judío. Por ello, Ignacio de la Poterie contempla en María una imagen completa de la realización concreta de todo el misterio de la alianza. Vean cómo poco a poco se completa la visión de María a partir de las reflexiones de los teólogos, en donde nosotros descubrimos esa participación, esa integración de la reflexión teológica acerca de la Virgen en relación con las otras reflexiones teológicas, ya sea de Cristo, ya sea de la Iglesia, ya sea del ecumenismo, ya sea de las demás materias teológicas. Y poco a poco se va generando una teoría de la Virgen Santísima que tiene que ver con la historia de la salvación, con la alianza hecha por Dios con Abraham, con la eclesiología, con la cristología y con los otros tratados de la teología. Este es el resultado del esfuerzo que hicieron los padres conciliares en el Concilio Vaticano II al ofrecernos ese capítulo octavo de la Lumen Gentium, que lleva por título La Virgen María en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia. Es decir, que los esfuerzos de los padres conciliares por renovar la teología y por renovar sobre todo la reflexión acerca de la Virgen, pues se vio beneficiado ese esfuerzo en la reflexión de los teólogos posteriores, como hemos visto aquí, a Arístides Serra, también a Ignacio de la Poterie y a Otto Semmelroth, que son los tres autores que nos propone de Fiores acerca de la renovación de la Mariología como tratado teológico posterior a los esfuerzos que hicieron los padres conciliares del Concilio Vaticano II al promulgar el capítulo octavo de la Lumen Gentium como formando parte del tratado de la Iglesia, porque hemos visto que en otros tratados pues se pretende separar a la Virgen Santísima con el afán de destacar las cualidades más importantes de ella, pero se la destaca, se la separa, se hace que se presente una Virgen María demasiado independiente de la obra de Cristo, demasiado independiente de la obra de la Iglesia. Esto es pues el resultado del Concilio Vaticano II, en donde encontramos a estos tres autores, Ignacio de la Poterie, Otto Semmelroth y Arístides Serra, que proponen también unos tratados de Mariología, pero ya con la estructura propuesta por el concilio en ese capítulo octavo de la Lumen Gentium. Y así tenemos el siguiente tema en el que el profesor de Fiores nos habla de María como icono, es decir, como representante, la Virgen Santísima como una imagen, una figura ideal, excepcional, que además de ser el resultado de la reflexión del Concilio Vaticano II, es también propuesta como idea, como modelo, como objeto de veneración para todos los creyentes a partir de esa reestructuración de la Mariología que se vio beneficiada con la redacción del capítulo octavo de la Lumen Gentium.
Así, respecto del tema de María como icono de la iglesia, dice el profesor Stefano de Fiores que Bruno Forte propone una nueva obra de Mariología que se llama María, la mujer, ícono del misterio, que es un libro que se publica en 1989 y en ella se presenta a la Virgen en un ensayo de descripción simbólico-narrativa, y este ensayo de Mariología simbólico-narrativa intenta aplicar la teología narrativa a la Mariología y ofrece una aportación en cuanto a que estructura el tratado de Mariología y lo ubica en un marco junto con la teología católica. Este trabajo de Bruno Forte consiste en una intuición originalísima de Bruno Forte, de la cual estaremos hablando mañana en la siguiente hora de nuestra clase. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampara